ya este enero y sigue la participación del presidente, sigue haciendo campaña junto con el vicepresidente Mike Pence. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, profesor Jesús López Almejo? Pues es que, mira, estimado Antonio, qué complejidad tenemos todavía mayor, o sea, en un punto que pudiera ser, pues que pudiera dificultar un retorno a la normalidad institucional y a la normalidad política. Trump y el equipo de campaña de Trump trabajaron muy bien en algo, que es culpar siempre de todas las cosas negativas a la contra y justificar sus propias decisiones como buenas por malas y nocivas que hayan sido. Mira, te pongo un ejemplo. La guerra con China, al equipo, al grupo social que más le perjudicó fue a los votantes de Trump. ¿Por qué? Porque China le compraba raudales increíbles, cantidades importantes de maíz, y eso se produce en el centro de Estados Unidos. Pero Trump, alentando esta xenofobia y somos la principal potencia del mundo y China nos amenaza, entonces alienta la guerra para fortalecer este nacionalismo chauvinista al que nos tenían acostumbrados esta narrativa. Pero resulta que cuando China le aplica las sanciones espejo a Estados Unidos, le deja de comprar carne de cerdo. Los chinos son potenciales consumidores de carne de cerdo, consumen por millones, de 10 a 20 mil millones de dólares anualmente. Pues ¿a cuál es el mercado el que más le impacta? A los votantes de Trump. Los productos agrícolas que Estados Unidos suele mandar al mundo los mandaba principalmente a China. Con la guerra comercial, pues prácticamente se reduce la demanda de productos estadounidenses desde China, y cuando esto escala a las cuestiones tecnológicas, a los nanochips, a los microchips y a todos estos elementos que componen el tema tecnológico o el ente tecnológico del que se beneficiaban muchos consorcios estadounidenses de esta relación comercial con China, pues prácticamente vemos que se autosaboteó con esta guerra comercial, porque pues China resultó tener una simetría económica más similar de lo que Estados Unidos se imaginaba. Te pongo otro ejemplo, con el tema del COVID-19, por mucho que Trump salga a insistir que está controlado y que hizo el trabajo mejor que cualquier otro presidente de Estados Unidos lo hubiera podido hacer, el resultado habla por sí solo. Fue un arrogante, fue un irresponsable que alentó a la gente a salir, a no cuidarse, y mira cuáles son los resultados catastróficos que Estados Unidos está enfrentando con el COVID-19. Dijo que con hemocloroquina se curaba, dijo que además Anthony Fauci, el doctor encargado, estaba siendo más ideologizado que científico, se confrontó abiertamente con él, dijo que cuando el calor viniera el coronavirus se iba a ir, que estaba todo bajo control, etcétera, etcétera. Es decir, Trump ha tenido la capacidad de justificar cosas sin sentido que prácticamente hace que quienes sí le crean muchísimo y se vuelven muy agresivos con quienes lo cuestionan, pero también ha tenido la capacidad de ridiculizar a quienes le critican. Y en este caso creo que le ha generado un daño casi irreversible a la imagen de Joe Biden, al cual, junto con todos estos conspiracionistas de la idea de la teoría de QAnon y de la imagen que tienen ya de Joe Biden de que es pederasta, de que es pedófilo, de que es un degenerado sexual, etcétera, etcétera. Y luego después, cuando esto dejó un poco de funcionar, de decir que estaba demente, que tenía demencia senil, que ya no iba a poder articular ni siquiera en los debates y que en los debates lo iba a despedazar. Bueno, tú me preguntarás, oye Jesús, ¿y todo esto qué tiene que ver con la gobernabilidad? Pues que la gobernabilidad va de la mano de la legitimidad. Y la legitimidad es tan importante para un gobierno porque ahorra costos, porque ayuda a organizar las prácticas institucionales y la fortaleza también democrática en instituciones como Estados Unidos, que es una suma, Antonio, increíble de agencias y de grupos gubernamentales que se disputan el poder al interior del mismo gobierno de Estados Unidos, que quien hace capaz o que quien desarrolla la capacidad para hacer que todo funcione, que el engranaje se mueva, es la legitimidad que puede tener un gobierno, ¿no? Que esta legitimidad se perdió un poco en esta administración de Trump, y por eso es que ahora se dice que con el retorno de Biden y con el retorno del equipo que Biden está recuperando, por más que sea criticable que se la pasaron 8 años de guerra en Irak, en Afganistán, en Yemen, en Libia, etcétera, etcétera, se habla hoy en Washington, hablando yo con mucha gente, te dice la gente que respiran porque sienten que va a volver la normalidad, el respiro institucional, pero esto va a ser difícil, Antonio, y no siguen cuidando el tema de
de la legitimidad que puede tener este equipo de trabajo, porque Trump ha trabajado muchísimo en deslegitimarlos y la gente hoy en día está convencidísima de que Joe Biden es un gobierno ilegítimo, a pesar de que pues ya tiene casi 80 millones de votos, a pesar de que ganó por mucho en el colegio electoral y a pesar de que ya estaba cantada la estrategia que utilizaría Trump desde julio del año pasado. Qué interesante lo que nos comentas, profesor Jesús López Almejo, esta legitimidad que, por ejemplo, extrapolándolo al caso de México, pues nunca tuvo, por ejemplo, un Felipe Calderón, por ejemplo, y que para llegar a esa gobernabilidad tuvo que, en todo caso, hacer una supuesta guerra contra el narcotráfico. No sé si quisieras compartirnos tus redes sociales, sabemos que estás muy ocupado, tus redes sociales, tu canal, para que la gente te pueda ver. Es fin de semana y seguramente estarás haciendo muchísimas intervenciones en tu canal, profesor. Sí, mi querido Antonio, muchas gracias. Mira, nada más quisiera cerrar con un comentario. Efectivamente, gracias a la bulla que han hecho los chayoteros mexicanos y gracias, por ejemplo, a las felicitaciones de que ganó Joe Biden y gracias a que quieren o intentan capitalizar, fíjate el poder que le dan a López Obrador, intentan hacerle creer a la gente que el triunfo de Biden afecta directamente a López Obrador por la cuestión de que le atribuyen que López Obrador hizo campaña en Estados Unidos por Donald Trump. Imagínate el poder que le atribuyen a López Obrador como para ahora identificarlo como un canalizador del voto electoral en Estados Unidos a favor de Trump. O son muy ridículos en sus acusaciones la prensa chayotera mexicana y Felipe Calderón y todos estos que ya sabemos que lo único que buscan es el poder aquí mismo en México, o de plano sí lo ven como un animal político enorme al punto que verdaderamente creen que López Obrador tiene injerencia en Estados Unidos para definir los resultados electorales allá. Bueno, entonces se ha ido malinterpretando que López Obrador y Trump son amigos y que López Obrador y Joe Biden son enemigos, porque López Obrador ha sido muy consistente en varias cosas. Una de ellas en ser un líder fuerte y legítimo, muy respetable, al punto, Antonio, que pudo lidiar con Trump, porque no fue sencillo el inicio. Recordemos que también quisieron calentar el ambiente, estos mismos que ahora calientan el ambiente entre Biden y López Obrador, quisieron calentar el ambiente entre López Obrador y Trump cuando le recordaban que López Obrador había publicado el libro de Oye Trump en el 2017. Y Trump empezó con embates importantes en contra de López Obrador, que López Obrador supo ir llevando, supo demostrar flexibilidad para negociar, pero también supo tener firmeza para cuestionar algunas de las políticas con las que Trump había amenazado. Entonces, nada más para ir recordándole a la gente que piensa que López Obrador y Trump son amigos, no son amigos, circunstancialmente coincidieron etapas de gobiernos, supieron negociar, supieron entenderse, y aquí va con lo que quiero rematar. Si López Obrador pudo domar a la fiera impredecible y autoritaria, que es Donald Trump, va a saber tratar con Joe Biden de la mejor manera posible. Y una de las pruebas que yo puedo compartir con la gente de que López Obrador no se achica ante Biden, se achicó ante Trump, no se achica ante Biden, es justamente que siendo coherente con su propia historia de fraude, Antonio querido, dice, no voy a reconocer hasta que todas las instituciones electorales certifiquen el triunfo y conformen y aseguren y garanticen el triunfo de Joe Biden. Y me parece que esto es coherente, pero habla también de su propia coherencia y de que dice, México no es tierra de conquista y México es un país que se respeta en el mundo y también dentro de México. Entonces, para no confundir, no es que sea enemigo de Joe Biden, no es que le caiga mal Joe Biden, solo está siendo coherente con su propia historia de fraudes en México y está siendo consecuente con ello. Pero así como pudo domar a Donald Trump, va a poder tener una buena relación con Biden, porque al final de cuentas, Biden es un político desde sus 29 años de edad hasta sus 78. Entonces, si alguien sabe de política en Estados Unidos, es Joe Biden, y por más intereses oscuros que estén detrás de él, van a ver que hay una conveniencia muy interesante en México, en un contexto en donde México tiene ahora un presidente que la mayoría de las personas le respetan. Nada más con eso quisiera cerrar y pues invitar a la gente a que nos acompañen en el canal de Tu Profe de RI, en donde impartimos clases gratuitas de relaciones internacionales, pues muy apasionadamente, como puedes darte cuenta, mi querido Antonio.
Es muy apasionante, en efecto, querido profesor Jesús López Almejo. Ha sido una plática verdaderamente enriquecedora, podría decir eso, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Si el gobierno del presidente López Obrador hizo muy buenas migas con un gobierno tan difícil como la administración de Donald Trump, con Biden va a ser pan comido. Pues espero poderte ver este fin de semana en tus redes, querido Jesús López Almejo. Siempre es un placer platicar contigo y verte en las redes sociales. Muchas gracias como siempre, profesor. Muchas gracias, querido Antonio. Les aprecio mucho el tiempo y pues estamos a la orden. Gracias. Y mire,